nuestro canal de YouTube Audición Gomidas. Aquellos que estén conectados a través de YouTube ya podrán ver y escuchar a nuestra compañera Betty Arslanian, a quien le damos la bienvenida muy afectuosamente. Le deseamos un muy feliz año. Hola Manu, hola Bruno, buenas tardes a todos en el estudio, a la audiencia. Espero que hayan arrancado el año con todo, ¿no? Y por supuesto, hacer extensivo el saludo a todos los que nos están escuchando y desearles un muy feliz 2026 y que sea mucho, mucho mejor que el año pasado. Y justamente este reporte que nos convoca hoy tiene esta idea de ver qué es lo que pasó el año que transcurrió y cómo arrancamos ahora, ¿no? O sea, vamos a arrancar con una pregunta muy sencilla, que es ¿con qué Armenia vamos a empezar este año? Porque, bueno, si algo dejó el 2025 es que el país no entró en enero en blanco, en cero, ¿no? Sino que entró con un montón de decisiones ya tomadas, con un montón de costos ya asumidos, con un gobierno que quiere que leamos el año pasado, creo yo, ¿no? como un punto de quiebre en el cual ocurrieron muchas cosas, y la idea de esto es justamente recordarlas y tenerlas muy presente. Como todos los años, a las 12 en punto de la medianoche del año nuevo, se transmite en todos los canales de Armenia el mensaje del primer ministro Nikol Pashinyan, que lo comenzó bastante fuerte y puso una frase en el centro de todo, diciendo que el 2025 fue el primer año desde la independencia sin muertos, sin heridos, sean por conflictos en la frontera, por tiroteos por parte de Azerbaiyán. Y dijo algo más que tiene que ver con esto, que es que desde marzo del 2024 no hubo víctimas por disparos en la frontera, ¿no? Para el gobierno eso no es un detalle, sino es la prueba de que su estrategia funcionó en cierta medida. Y desde ahí, bueno, construyó el relato con el concepto que ya mencionamos varias veces en nuestros reportes y que es el favorito de Pashinyan, que es la Armenia real, ¿no? Este es el título de este concepto, o dicho en simple, una Armenia que deja de vivir con la cabeza puesta en el pasado y se concentra en sostener un Estado acá y ahora. Esta es la explicación que da el gobierno sobre este concepto de la Armenia real. Algo muy polémico, ¿no? Déjenme decirles, si nos concentramos en el rol que ocuparía dentro de esta narrativa todos los reclamos históricos que nosotros tenemos como armenios, ¿no? Porque todos estos reclamos históricos, sean territoriales y demás, quedarían a un lado si nos concentramos en la definición de la Armenia real. Y ahora bien, esta es la versión oficial, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se vio este año cuando lo miramos en movimiento? Así que vamos a pasar a estos temas, vamos a ir por partes. Primero, bueno, tenemos la gran apuesta política del gobierno, que fue clara, ¿no? La paz como prioridad, como cuestión número uno. Paz entendida no solo como que no se dispare, que no haya tiroteos en las fronteras, sino como rediseñar el mapa de lo posible, ¿no? En la región. Y acá está el hecho más fuerte del año. 8 de agosto del 2025 se firmó en Washington la declaración de paz entre Armenia y Azerbaiyán con Donald Trump de testigo, el presidente de Estados Unidos, y se avanzó en el texto del acuerdo de paz basado en el principio de fronteras reconocidas desde 1991. El gobierno vendió esto como una piedra angular, ¿no? Si se reconoce la integridad territorial de ambos estados dentro de estas fronteras, se evita una discusión eterna y sangrienta, por así decir. Esto es
lo que propone, ¿no? El gobierno. Pero acá, bueno, aparece el primer patrón del año, que es una paz como una promesa grande, también detalles difíciles en letra chica, ¿no? Porque mientras se hablaba de paz, había temas que seguían abiertos y que dolían, ¿no? Y el más sensible es el de los prisioneros y los rehenes armenios detenidos en Azerbaiyán. Recordemos que Azerbaiyán tiene al menos 23 armenios detenidos y durante el año, bueno, siguieron los reclamos, siguieron las protestas y la presión pública para que el tema no quedara enterrado de la agenda diplomática, y lo más preocupante es que en varios momentos ni la declaración de Washington ni el proceso de paz incluyeron una obligación, una instrucción clara de liberación. Y eso fue alimentando una sensación, ¿no? Que por un lado la paz avanzaba, pero el costo humano quedaba aparte. Y hay otro hecho que empeoró este cuadro de los prisioneros y los rehenes, que tiene que ver con el Comité Internacional de la Cruz Roja, que era el actor clave de visitas, de monitoreo de la situación de los rehenes en Bakú, que bueno, que fue forzado a cerrar sus operaciones en Azerbaiyán por orden, ¿no? de Ilham Aliyev, el presidente de Azerbaiyán, y eso dejó a los detenidos aún más aislados y a las familias de estos detenidos con mucho menos información. Entonces, cuando escuchas al gobierno decir, llegamos al futuro, mucha gente piensa, sí, pero ¿y los nuestros y los que siguen presos, los rehenes y la justicia? Y este es un debate que podemos decir que atravesó todo el año, aunque bueno, muchas veces se intentó empujar a los márgenes, ¿no? Para que no se hablara mucho, porque de hecho la oposición también y muchos sectores de la sociedad armenia culpan al gobierno de no plantear esta cuestión de la liberación de los prisioneros y rehenes armenios detenidos en Bakú. Tenemos un segundo hito, ¿no? Del año. Armenia mirando cada vez más hacia Occidente, pero sin cortar el lazo con nadie. Pashinyan, bueno, se forzó este año en mostrar una agenda internacional, podemos decir bastante diversa, que bueno, incluyó líderes de muchos países, Estados Unidos, europeos, Rusia, China, Irán, Turquía, por supuesto, porque tengamos en cuenta que hay también un, un plan de normalización de relaciones con Turquía y una apertura de la frontera también con este país, pero por otro lado también hay un notable debilitamiento del vínculo con Rusia, ¿no? Aunque bueno, en muchas ocasiones estas dos partes parece que fingen demencia diciendo que está todo absolutamente bien. En política exterior, el vínculo con Europa, bueno, se volvió más visible, especialmente en el último tiempo. Se confirmó que en mayo del 2026, en unos meses nomás, Yerevan va a ser sede de la cumbre de la Comunidad Política Europea, o sea que se está apostando a mostrar a Armenia como un socio político más estable, más presente, ¿no? en el marco, en el mapa europeo. Y en este sentido también crecieron mucho los debates sobre el futuro ingreso o membresía, afiliación y demás de Armenia a la Unión Europea. Un objetivo que este gobierno tiene en mira, pero sabemos que hay muchísimos pasos a seguir y que el proceso puede ser demasiado largo. Y esto no es solo política, sino que también hay una idea de prestigio internacional, podemos decir, para utilizar esto como una herramienta. Y es por eso que Armenia también el próximo año, no, perdón, este año, no me acostumbro que ya estamos en el 2026, va a recibir, va a ser anfitriona de la COP17 de biodiversidad, con fechas ya fijadas para octubre, ¿no? Esto creo que funciona como vitrina, sí, pero también como un mensaje de que Armenia puede ser el país que organiza, que recibe, que cuenta, que es protagonista.
Tenemos un tercer hito que tiene que ver con la conectividad, las rutas y podemos decir un nuevo idioma en la región. El gobierno habló de señales que podían ser impensables, ¿no? Hace algunos años, como por ejemplo movimiento de mercancías, rutas que se destraban, comercio que empieza a asomar. Y ahí aparece el proyecto más comentado del año en términos, bueno, geoeconómicos, que es el corredor y la lógica del desbloqueo regional, ¿no? Que se presentó bajo el paraguas de lo que se llama TRIP, que es la ruta de Trump por la paz y la prosperidad internacional, y que ya podemos decir que antes de que comience a construirse, esto ya está en proceso, ¿no? La idea, en pocas palabras, es abrir conexiones, bajar bloqueos, poner Estados Unidos, esto es clavísimo, poner Estados Unidos como garante económico y político de toda esta infraestructura. O sea, meter Estados Unidos en la región, principalmente en lo que es la frontera de Armenia con Irán, ¿no? Algo bastante enrollado, ¿no? Si lo tratamos de ver desde la geopolítica. Y acá está el punto, ¿no? Para el gobierno esto es considerado futuro, inversión, normalización. Pero por otro lado, para los críticos, esto tiene sus riesgos, ¿no? Porque toca el nervio de siempre, ¿no? La soberanía, el control, el miedo a que un corredor, una ruta, como se lo llame, termine funcionando como una invasión, como una imposición. Cuarto hito de este año creo que es la tensión interna, ¿no? Hemos hablado muchísimo a lo largo del año sobre la tensión interna, que bueno, el año no fue solo diplomacia, también fue un año de mucha fricción, especialmente dentro del país, ¿no? Hubo protestas, hubo una oposición tratando de reorganizarse, un choque muy fuerte que todavía sigue entre el gobierno y la Iglesia Apostólica Armenia, con detenciones, con acusaciones sea de conspiración, de intentos de desestabilización, de golpe de estados. Y eso, bueno, sumó un clima de polarización, ¿no? El gobierno diciendo, estamos defendiendo al Estado, y la oposición dice, están cerrando espacios y criminalizando lo que es la oposición, el disenso. Y en paralelo, bueno, tenemos a Pashinyan que insistió en una idea que para él es central, que tiene que ver con que la identidad armenia es el Estado. Esto es clave para este gobierno, ¿no? Y tiene muchísimas cuestiones para criticar. Porque en Armenia, bueno, porque si tocas la identidad, tocas prácticamente todo, ¿no? Y ahí está el corazón de la discusión. Esta estrategia fortalece al país o lo parte en dos narrativas que ya no se escuchan, ¿no? Esto es muy importante para que también nosotros como diáspora tengamos en cuenta la cuestión, el rol de la identidad armenia, tanto en Armenia como en el exterior. Y tenemos el quinto patrón, que es la economía como un argumento político. ¿Qué pasó en la economía de Armenia este año? Podemos decir que el gobierno cerró el año insistiendo en un crecimiento económico, en más recaudación, en más capacidad estatal. Y lo usó para justificar políticas sociales concretas, ¿no? Como el seguro de salud para menores y para jubilados, para promover la inversión masiva en escuelas, en jardines. Y bueno, en este sentido, Pashinyan vivía repitiendo algo que ya es una marca registrada en él, que la solución, bueno, se resume en educación, ¿no? Y acá, en este punto también, para cerrar este reporte, creo que hay un punto muy importante también para leer el 2026 y entender muchas cosas del 2025 que tienen que ver con las próximas elecciones parlamentarias, ¿no? El gobierno ya está colocando la paz y el Estado como una bandera central de campaña,
lo cual puede ser bastante peligroso. Recordemos que ya en unos meses van a ser las elecciones, en menos de medio año, ¿no? Y le está diciendo a la gente, si quieren que esto siga, o sea, la paz y que no mueran soldados en la frontera y demás, defiéndanlo en las urnas. Un juego que podemos considerar muy sucio y todavía no sabemos qué hay detrás y cuáles serán, estas herramientas que va a tener el gobierno y la oposición para enfrentarse en estas próximas elecciones, ¿no? O sea, eh, para cerrar más o menos, ¿con qué Armenia empezamos el año? Por un lado, con una Armenia que bajó el nivel de violencia en la frontera, sí, pero con una Armenia donde, bueno, debemos decir que lamentablemente en muchos sentidos el gobierno quiere cerrar un ciclo histórico y reescribir la agenda nacional alrededor de un Estado real, ¿no? También. Pero por otro lado también tenemos una Armenia donde hay muchas heridas que siguen abiertas, donde los prisioneros en Azerbaiyán siguen siendo una deuda muy dolorosa, donde hay una población desplazada por la fuerza, la población de Artsakh, que aún no encontró respuestas, ¿no? en Armenia y que necesita mucho, sea de la población armenia, de la diáspora, de la comunidad internacional, principalmente tratar y debatir sobre la idea del retorno seguro, masivo, contemplado por la Corte Internacional de Justicia y que hasta el día de hoy no hay novedades y que incluso el gobierno de Armenia no quiere hablar de este tema y ya lo dio por cerrado y ya lo asumió. Y encontramos también un país donde la iniciativa de la paz ya se firmó, pero la confianza todavía no se construyó del todo, ¿no? Donde la política exterior se mueve muy rápido hacia Europa, hacia nuevas fórmulas, mientras adentro del país se discute cuánto de ese futuro se siente realmente, ¿no? En la vida cotidiana. Así que este año creo que va a ser eso, medir la apuesta del gobierno, estar atentísimos a las próximas elecciones de mitad de año, seguir luchando por la liberación de los rehenes armenios y por supuesto, bueno, por la recuperación de Artsakh y el regreso de los desplazados a sus hogares, ¿no? Y bueno, y la pregunta al final es simple, ¿no? Y es para cualquiera que nos esté escuchando en este momento, que es ¿qué tipo de paz queremos? ¿Qué estamos dispuestos a pagar o exigir para que sea una paz real y no una paz ficticia como la que parece que tiene lugar en la Armenia de hoy? Los vamos a mantener atentos, estoy muy ansiosa también para compartir con ustedes todo, cómo va a arrancar el año en Armenia, que ya arrancó, pero tengamos en cuenta que en Armenia son como una especie de vacaciones de año nuevo en este momento, o sea, la actividad sea política, económica, social, está como un poquito parada, seguramente mañana lunes ya arranque con toda ya la actividad y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo domingo para compartir más. Excelente, Betty. La propuesta para el día de hoy, repasar un poco qué dejó el año 2025, qué es lo que le depara a Armenia de cara a este nuevo año que comienza. Y bueno, como bien dijiste vos, estaremos atentos y estaremos comunicando a todos nuestros oyentes y nuestra audiencia qué novedades hay en nuestra madre patria, que tanto queremos, que tanto añoramos y que tanto queremos que le vaya bien. Así que una cosa son los deseos y otra cosa es la realidad. Te agradecemos muchísimo, te deseamos que tengas un muy pero muy buen año y que descanses Igualmente. un poco si podés en esta época del año para poder retomar energías y encarar el resto del año, que es muy largo, con mucho trabajo por delante, con la mayor alegría posible. Muchas gracias, feliz año para todos y fue un placer enorme estar acá con ustedes y nos vemos como siempre el próximo domingo.